El Leviatán de Thomas Hobbes es una de las obras seminales en filosofía política, publicada en 1651. Ofrece un argumento integral para la paz civil y la unidad social, postulando la necesidad de una autoridad central fuerte. Aquí hay una revisión concisa y las 10 ideas más importantes. Leviatán es una profunda exploración de los orígenes y necesidades del orden político. En él, Hobbes extrae de una miríada de disciplinas, incluyendo historia, teología y física para construir su argumento. Profundiza en la naturaleza humana y, desde allí, establece los cimientos de los contratos políticos y sociales. Si bien algunos lectores contemporáneos pueden encontrar sus argumentos a favor de un soberano absoluto intimidantes o autocráticos, su trabajo sigue siendo fundamental en la formación del pensamiento político moderno, especialmente en los ámbitos de la teoría del contrato social y la naturaleza del poder soberano. Ideas más importantes. 1. Estado de naturaleza. La filosofía de Thomas Hobbes se adentra profundamente en las características innatas de los seres humanos. En el núcleo de su comprensión de la condición humana natural está la creencia de que, en un estado no regulado por normas sociales y estructuras legales, los humanos muestran inherentemente rasgos de egoísmo y comportamiento brutal. Hobbes sostiene que, si se dejan a sus propios dispositivos, sin las restricciones y regulaciones de una sociedad estructurada, los individuos actuarían principalmente en sus propios intereses, incluso si eso significara dañar a otros. Esta ausencia de orden, moralidad y responsabilidad colectiva resultaría en un ambiente caótico, donde el tejido mismo de la interacción humana estaría caracterizado por la desconfianza y la agresión. Tal estado no sería propicio para la cooperación o la construcción de la comunidad, lo que haría la vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Esta perspectiva sombría subraya el énfasis de Hobbes en la necesidad de contratos sociales y gobernanza para mantener el orden y la civilidad. 2. Contrato social. En el corazón de la evolución societal yace el concepto del contrato social, postulado por varios filósofos. Para evitar el terreno peligroso del estado de naturaleza, caracterizado por la anarquía y tendencias individualistas, los humanos reconocen instintivamente la necesidad de una sociedad estructurada y organizada. Esta realización da lugar al contrato social, donde los individuos renuncian voluntariamente a ciertas libertades y derechos. Al hacerlo, no simplemente ceden estas libertades sin dirección, las intercambian por la protección, el orden y la estabilidad que solo una autoridad centralizada, o poder soberano, puede garantizar. Este acuerdo representa un entendimiento mutuo, los ciudadanos ofrecen obediencia y cumplimiento a cambio de la red de seguridad contra las imprevisibilidades y peligros de una existencia sin gobierno. El soberano se convierte en la encarnación de este contrato, asumiendo la responsabilidad de mantener la armonía societal, asegurando que el bien colectivo prevalezca sobre los deseos individuales, evitando así un retorno al caos. 3. Poder soberano. Derivado del contrato social surge el nacimiento del poder soberano. Esta autoridad, surgida del consenso colectivo de los individuos, no es simplemente una figura de control, sino un faro de estabilidad y orden. Confiado con la responsabilidad primordial, la función principal del soberano es garantizar la paz, asegurando que las condiciones del estado de naturaleza, marcadas por la anarquía y el conflicto constante, no resurjan. Más allá de esto, el soberano protege el bien común, defendiendo no solo los territorios físicos sino también los ideales, principios e intereses colectivos de su pueblo. Para desempeñar eficazmente este papel, el poder otorgado al soberano no puede ser fracturado o distribuido. Debe permanecer íntegro e incomprometido, de lo contrario, los intereses conflictivos podrían poner en peligro la estabilidad que busca mantener. La absolutidad de este poder no es un llamado a la tiranía, sino más bien un reconocimiento de que para que una sociedad prospere, su fuerza gobernante debe ser inequívoca y decisiva. 4. Derecho de naturaleza. Dentro del laberinto de la naturaleza humana y la existencia, Hobbes esboza un principio fundamental llamado derecho de naturaleza.
Este derecho intrínseco sugiere que, en el estado más puro de la naturaleza, cada individuo posee inherentemente un reclamo sin restricciones a todo lo que desean, incluido el extremo de quitar la vida de otro. Este acceso sin restricciones proviene del instinto primal de autopreservación y el impulso de asegurar la supervivencia propia, incluso si significa infringir la existencia o los derechos de otro. Sin embargo, aunque esto pueda parecer caótico y sin restricciones, la evolución de las sociedades ha introducido un cambio transformador. A medida que se forman las comunidades, se establecen leyes y regulaciones. Estas construcciones societales moderan el ilimitado derecho de naturaleza, estableciendo límites y normas. Las libertades crudas e incontroladas dan paso gradualmente a una existencia estructurada y regulada, asegurando un equilibrio entre los derechos personales y el bienestar colectivo de la comunidad. 5. Miedo. En el núcleo de las motivaciones y acciones humanas, el miedo a menudo juega un papel fundamental, especialmente el profundo temor a un final violento. En la filosofía hobbesiana, este miedo no es meramente un concepto abstracto, sino una fuerza motriz potente que impulsa a los individuos hacia formaciones societales. La amenaza inminente de daño o muerte violenta en el estado de naturaleza hace que la vida sea precaria, inestable y llena de incertidumbres. En dicho ambiente, el instinto primal de sobrevivir se fusiona con este miedo intrínseco, empujando a los individuos a buscar avenidas más seguras. Así, están motivados a formar sociedades políticas donde puedan protegerse colectivamente de estas amenazas inminentes. Dentro de estas sociedades, el establecimiento de leyes y estructuras de gobernanza ofrece la protección deseada. Estas leyes, respaldadas por el poder del soberano, actúan como disuasivos contra la violencia y el caos. En esencia, el miedo al daño, más que cualquier otra cosa, se convierte en la piedra angular sobre la cual se construye el edificio de la sociedad política, subrayando la profunda necesidad de protección y seguridad. 6. Religión. Para Hobbes, la intrincada trama de la religión y su influencia en la sociedad no puede pasarse por alto. Al profundizar en la a menudo compleja relación entre Iglesia y Estado, Hobbes pone un énfasis significativo en mantener un equilibrio para preservar la armonía social. En su opinión, permitir un poder o influencia sin restricciones a las instituciones religiosas puede sembrar semillas de discordia y división dentro del Estado. Dado el fervor y la pasión que las creencias religiosas suelen invocar, los desacuerdos en doctrinas o interpretaciones pueden escalar, llevando potencialmente a conflictos internos o incluso a una guerra civil. Para prevenir proactivamente tal caos potencial, Hobbes defiende la idea de la supremacía del soberano, incluso en asuntos religiosos. Al afirmar la dominancia del soberano sobre los asuntos religiosos, asegura un enfoque unificado tanto en la gobernanza como en las prácticas religiosas. Esto no disminuye el papel de la religión, sino que garantiza su alineación con los objetivos más amplios de paz y unidad social. En esencia, Hobbes aboga por la integración del liderazgo político y religioso para evitar divisiones y mantener un Estado cohesivo. 7. Representación. La representación se erige como un pilar en el pensamiento hobbesiano con respecto a la función y legitimidad del soberano. No es que el soberano sea una entidad aislada, gobernando con poder y autonomía sin restricciones. En cambio, el soberano, en esencia, es una manifestación de la voluntad colectiva y los deseos del pueblo que gobierna. Emergiendo del contrato social, donde los individuos renuncian a ciertas libertades a cambio de seguridad y orden, el soberano actúa como su voz, su encarnación. Esta representación garantiza que las decisiones tomadas y las acciones emprendidas estén, en teoría, en consonancia con los mejores intereses colectivos de la población. Además, otorga legitimidad a las decisiones del soberano, ya que no son imposiciones arbitrarias sino reflejos de un acuerdo colectivo. Aunque el soberano pueda poseer un poder absoluto, siempre está anclado en el principio fundamental de que sirve y actúa en nombre de sus constituyentes, asegurando que sus intereses y bienestar estén al frente de la gobernanza. 8. Libertad.
Para Hobbes, el concepto de libertad no se alinea con una libertad absoluta e irrestricta, sino con una comprensión matizada arraigada en la practicidad y el bienestar social. En esencia, la libertad, en la filosofía de Hobbes, se define como la ausencia de impedimentos externos que previenen que uno actúe como desearía. No es una libertad desenfrenada, sino estructurada. Esto significa que los individuos son libres de actuar y tomar decisiones a menos que haya una fuerza externa que les impida hacerlo. Sin embargo, esto no se traduce en una falta total de restricciones. Cuando los individuos entran en un contrato social, renuncian voluntariamente a ciertas libertades a cambio de los beneficios de una estructura social, orden y protección. Así, las limitaciones o restricciones que surgen de este contrato no se ven como infracciones a la libertad. En su lugar, se consideran como límites acordados, esenciales para el bien colectivo. En resumen, la visión de Hobbes sobre la libertad es un equilibrio entre las libertades individuales y las necesidades de la sociedad en general. 9. Justicia. La perspectiva de Hobbes sobre la justicia está estrechamente ligada a su comprensión del estado de naturaleza y la evolución de las estructuras sociales. En el estado primal de la naturaleza, donde no hay orden establecido, gobierno o valores compartidos, las nociones de justicia e injusticia están ausentes. Las acciones están impulsadas por el instinto, la supervivencia y el interés propio, sin un marco moral para categorizarlas como correctas o incorrectas. Solo cuando los individuos transicionan de esta existencia caótica para formar sociedades y establecer contratos sociales, emerge el concepto de justicia. Dentro de estos límites sociales, se crean leyes, se definen códigos morales y se cultiva una comprensión colectiva de lo correcto e incorrecto. La justicia, en este contexto, se convierte en la adhesión a estas leyes y estándares morales. Sirve como una medida de acciones contra las normas establecidas de la sociedad. Por lo tanto, en la visión de Hobbes, la justicia no es un principio innato o universal, sino una construcción que adquiere relevancia y significado dentro del marco de un contrato social. 10. Legitimidad del soberano. La base de la autoridad del soberano, según Hobbes, es el contrato social. Este contrato, formado cuando los individuos deciden colectivamente renunciar a ciertas libertades a cambio de seguridad y orden, otorga al soberano su derecho a gobernar. No es solo el poder o la herencia lo que concede este derecho, sino el propio consentimiento de los gobernados. En este delicado equilibrio de poder y responsabilidad, al soberano se le confían deberes específicos, principalmente entre ellos, la protección de sus súbditos y la defensa de sus derechos. Si el soberano falla en estas responsabilidades fundamentales, se ve como una violación del mismo contrato que le otorgó autoridad. Tal infracción puede cuestionar la legitimidad del gobierno del soberano. En esencia, la legitimidad del soberano no es un estado inmutable, sino uno condicional, dependiente de su adhesión a los principios y promesas del contrato social. Leviatán es una obra que invita a la reflexión y desafía a los lectores a contemplar los fundamentos de la sociedad y la necesidad y el papel del gobierno. Es una lectura esencial para aquellos interesados en la filosofía política y la historia del pensamiento político.